Buenos días. El devocional de hoy se encuentra en Gálatas capítulo 3, versículos 17 al 22. Hemos visto en el capítulo 3 un tono directo y severo por parte del amado Pablo. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó o embrujó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Era una verdadera locura y embrujo abrazar una doctrina que hacía del sacrificio del Señor Jesucristo algo insuficiente. No tenían ninguna excusa de llegar a ese estado, ya que Jesucristo había sido presentado claramente. Y entonces eran, abrazando esa postura, insensatos. Dura palabra que significa la bobería de un no inteligente. ¿Cuántas veces nos dejamos seducir por doctrinas que, si las evaluamos bien, no serían más que boberías inventadas por hombres? Luego Pablo no pone en duda la salvación de sus oyentes, sino les hace pensar. Verso 2. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Es decir, ¿llegaron a Cristo haciendo buenas obras, cumpliendo a cabalidad con la ley? ¿O el Espíritu de Dios, quien propugna la santificación en el creyente, que le lleva a la madurez, solo comienza la obra y después depende del creyente? Nota la expresión de Pablo. Verso 3. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Pensemos en Abraham. Él creyó y le fue contado por justicia. Y los que, al igual que Abraham, judíos o gentiles del resto del mundo creen, son hijos de Dios por la fe y beneficiarios de la promesa, sin las obras de la ley. Amados, las necedades de las que habla Pablo vienen a la vida de los creyentes cuando no analizan seriamente el contexto bíblico. ¿Tomas tú tiempo para analizar la Biblia? Es imposible buscar otro camino que el que está trazado en el bendito libro de Dios. Versos 10 al 11. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Deuteronomio capítulo 27, verso 26. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Habacuc capítulo 2, versículo 4. Es triste pensar que muchas veces los creyentes son llevados a conceptos que no están en la Biblia. ¿Por qué? Porque no la leen ni la analizan. Todo basan en lo que ellos creen o sienten. ¿Lo haces tú, amado? ¿Puedes hallar en la Biblia lo que te enseñaron o crees de las cosas? Los Gálatas debían entender que la ley había sido dada 430 años después de la promesa dada a Abraham. Verso 17. Esto pues digo, dice Pablo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Ese periodo empezó con la confirmación final del pacto a Jacob, según Génesis capítulo 46, versos 1 al 4. Entonces, los 430 años van desde el final de una época, la de la promesa, hasta el principio de otra, la de la ley. Entonces, la conclusión es esta:
Si los judaizantes tenían la razón en estar insistiendo con la ley para salvación, ¿qué pasaba con la promesa hecha a Abraham y su descendencia muchos años antes de la ley? Pablo dice en el verso 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Amados, insistimos, vayamos a la Escritura para formular nuestra teología. El gran problema de hoy en la Iglesia preciosa de Cristo es su falta de apego a las Escrituras. Y esto puede ser un mal que afecte nuestro crecimiento y testimonio malignamente. Versos 22. Mas la Escritura, es decir, por medio de la ley, lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Comenta Trencher, la figura es la de una cárcel en la que el preso gime y busca en vano alguna salida a la libertad. La salida existe y es la de la promesa que se centra en Cristo, otorgada mucho antes de la data de la ley. Pero el que busca la salida tendrá que dejar sus esfuerzos legales y darse cuenta de que la salvación se halla en Jesucristo, en quien se cumple la promesa a favor de los que creen. ¿Dónde tenían la respuesta los Gálatas a sus interrogantes? ¿Dónde están las respuestas a nuestras inquietudes y la claridad para comprender el plan de Dios? En la Escritura. Léela, estúdiala, ámala. Bendiciones, amados.